SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. José Manuel García Margallo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pablo Iglesias, ¿cómo está, señor Iglesias? ¿Qué tal, Aymar? Muy bien. Muchísimas noticias esta noche para analizar. Bueno, es que está siendo una noche informativamente turbulenta, muy intensa. Por ejemplo, por primera vez, el rey de España hace público su patrimonio. Lo ha hecho esta tarde. Felipe VI tiene 2,5 millones de euros, 2.200.000 en dinero, digamos, invertido en fondos, en cuentas bancarias, y 300.000 euros en arte y joyas. El rey publica su patrimonio un día antes de que mañana el gobierno apruebe un real decreto por el que se reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey con medidas de transparencia y rendición de cuentas, medidas de las que todavía a esta hora de la noche pocos detalles conocemos. Esa es la primera noticia del día. El culpable de que la que habría sido la gran noticia de apertura pase al segundo nivel. ¿Cuál habría sido, si no hubiese existido esta, la gran noticia que habría marcado hoy todo? Las elecciones en Andalucía. El adelanto electoral el 19 de junio. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha comparecido esta noche para anunciar que ha firmado ya el decreto de disolución de las Cortes y los andaluces van a ir a las urnas el tercer domingo de junio, 19 de junio, justo antes de las vacaciones de verano. Lo justifica el presidente porque si esperaba a otoño a convocarlas, no podía empezar el año, dice, con presupuestos aprobados. No hay tiempo que perder. No podemos perder ese tiempo. Así, además, el gobierno que salga de la Junta tendrá tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de 2023. Unos presupuestos muy necesarios porque nos van a servir para afrontar con mayores garantías los tiempos difíciles que vivimos. Y tercera noticia del día, los audios a los que ha tenido acceso la cadena SER de la declaración ante el juez de los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, Luis Medina y Alberto Luceño. Ambos han comparecido hoy, han defendido ante el juez que son perfectamente legales esos 6 millones que se llevaron estafando presuntamente al Ayuntamiento de la capital de España con el contrato de material sanitario. Luceño, que fue quien más dinero se llevó y que lo invirtió en coches de lujo, en Rolex. Luceño ha hablado de una operación limpia, ha dicho, lo que hicimos fue una operación limpia. Ha dicho que actuaba con ánimo de ayudar al ayuntamiento y entonces ahí el juez, Adolfo Carretero, le ha preguntado por esto. Hay un WhatsApp que había por ahí, que habla que usted a la saca, para la saca, dice usted. Eso lo pone usted y le contesta Medina, bien, eso es así. Hombre, están muy contentos de la operación, ¿no? Eso es correcto. Es así. Al final estaban contentos de la operación, porque pues, su intención era ayudar al ayuntamiento, ¿no? Ayudar al ayuntamiento. Parte era ayudar al ayuntamiento. Hombre, cobrar algo, claro, porque algo está trabajando, pero la intención no era lucrarse. No era lucrarse, era ayudar y, por supuesto, cobrar, arreglar mi retribución. ¿Y a usted le parece normal, si su intención no era lucrarse, una comisión de 80% de los guantes, 71% en los test de euros? En nuestro sector es normal. O sea, que yo llamo por teléfono y si el contacto es bueno gano 1 millón de euros. Encendidísimo el juez en un interrogatorio que, como les digo, a cuyos audios ha tenido acceso en exclusiva a la cadena SER y estamos emitiendo esta noche. Este es Luceño, el que escribió lo de Palasaca. Medina, el otro comisionista, el hijo de Natia Bascal, ha intentado defenderse ante el juez diciendo que nunca antes había hecho negocios con material sanitario. Y cuando el juez le ha preguntado, ¿pero y usted entonces a qué se dedica?, se ha definido como un broker de materias primas. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Como broker de materias primas. ¿Broker de materias primas? Sí. ¿De qué materia? Venta, pues minería, alimentación, sí. Carne, pollo, cerdo. Muy bien. Medina, el broker de materias primas, cobró 1 millón de euros por una llamada, por acceder al primo de Martínez Almeida, el primo del alcalde de Madrid, que fue quien le facilitó a Medina un contacto con el ayuntamiento. A preguntas del juez, ha explicado cómo llegó a conseguir el número del primo de Almeida. ¿Y esta señora, María Díaz de la Cebosa, sí, le da a usted el teléfono de un señor que se llama Carlos Martínez Almeida? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Le conoce usted a Carlos Martínez Almeida? De nada. Vale. Y no le pregunto a este señor, ¿y usted quién es? O sea, ¿y usted quién es? Sí, claro, y usted, que yo no conozco nada, me está llamando, ¿con quién podría? No le dijo el señor, María... pues llame usted al ayuntamiento, ¿por qué? Pero usted entonces le llama y le pregunta que con quién tiene que contactar el ayuntamiento. ¿Tiene usted algún que me podría facilitar un contacto de alguien en el ayuntamiento, ya que podemos proveerles de producto? Pero usted, ¿cómo se presenta usted? ¿Cómo se presenta usted? Me llamo Luis Medina, soy amigo de María, que es amiga amigo suya. De María, que era un amigo común. Correcto, claro. Ese fue el inicio, ¿no? Eso es. El vídeo completo de la declaración lo tienen en cadenaser.com. En nada, Miguel Ángel Campos nos va a desgranar aquí en Hora 25 todos los detalles de esta declaración de los comisionistas ante el juez, los comisionistas de Palasaca, hoy ante el juez.
Antes, el resto del día en 2 minutos. Mariona Fernández, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y puede que uno de los últimos días de Twitter, tal y como lo conocemos, porque Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha llegado a un acuerdo para comprar el 100% de la red social por $44.000 millones, así que se avecinan cambios. Su intención es permitir, dice, una total libertad de expresión, pero también acabar con el límite actual de caracteres y permitir corregir los tweets del pasado, es decir, cambiar 2 señas de identidad de la red social. Musk acaba de celebrarlo con un tuit precisamente en el que entre cohetes y corazones exclama "Yes" y que hace 5 minutos tenía más de 310.000 me gusta. El día del primer cara a cara entre el Gobierno y los grupos parlamentarios en el Congreso por el espionaje con Pegasus. Se puede creer que es insuficiente o no, se puede pedir más. Lo que no se puede decir es que el Gobierno se haya escondido porque no lo ha hecho, ni haya tomado la iniciativa porque la ha tomado. Ha defendido el director del gabinete del presidente en la Comisión de Seguridad Nacional, pero Esquerra... Pueden peligrar todos los proyectos o iniciativas, obviamente, del Gobierno del Estado si no actúa como un gobierno transparente. Amenaza con retirar el apoyo parlamentario al Gobierno a 3 días de la votación en el Congreso del decreto de medidas económicas. Esperamos que esta semana podamos lograr el mayor de los acuerdos posibles, un ejemplo de unidad tan importante en este momento de tanta incertidumbre y tanta zozobra. El día después de la victoria de Macron en las presidenciales y el primer día de campaña para las legislativas francesas. Pour Jean-Luc Mélenchon, une élection qui ne gagne pas est une élection qui n'existe pas. Ha criticado el portavoz del Gobierno al izquierdista Mélenchon, que aspira a forzar la cohabitación dentro de 2 meses, es decir, que él sea el primer ministro. 61 días suma ya la invasión rusa de Ucrania. El titular de Defensa británico ha cifrado en 15.000 las bajas rusas en la invasión, 15.000 soldados muertos, y Ucrania habla de casi 4.000 víctimas civiles, mientras que Rusia... Su representante adjunto ante la ONU descarta un alto el fuego porque daría la oportunidad, dice, a Ucrania de reagrupar sus fuerzas. El día del 77 aniversario de la liberación de Italia, del fin de la ocupación nazi, en el que el presidente Mattarella se ha acordado precisamente de Ucrania con una referencia además que todo el mundo conoce. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Sappiamo tutti dove sono tratte queste parole. Sono le prime di Bella Ciao. Mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Ha contado Mattarella que el 24 de febrero, pensando en los ucranianos que se despertaron por primer día con el sonido de las bombas, recordó el inicio de este himno, del Bella Ciao. Esta mañana me he levantado y me he encontrado al invasor. Portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tú mi devi seppellire. 25 de abril, día de memoria, día de la liberación en Italia, cuando celebran el fin de la ocupación nazi y el fascismo, y también es el día en el que se conmemora en Portugal la Revolución de los Claveles, que derrocó la dictadura de Salazar. De hecho, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Esta noche quieres mirar hacia Portugal. Sí, porque Rebelo de Sousa, el presidente de la República, quiere condecorar de manera póstuma al general Spínola por el aniversario de la Revolución de los Claveles. Spínola fue uno de los generales que dio el golpe, que ayudó a acabar con la dictadura y devolvió la democracia a Portugal. Y luego se dedicó a hacer cosas de las que la dictadura estaría orgullosa, como montar un movimiento de extrema derecha y encabezar persecuciones. Es un debate muy moderno este de tratar de saber qué hacer con el pasado. Teresa Constenla dedica hoy en El País un artículo en profundidad a la polémica, porque el país, el Portugal está dividido, ¿no?, con esta decisión. Cuando se condecora a Spínola se reconoce su participación en esa revolución, pero al premiarlo se corre el riesgo de blanquear, legitimar o pasar por alto lo que hizo después. Somos nuestros buenos actos, también somos nuestros actos malos. La condecoración es clara, de él se le reconoce únicamente por lo que hizo en un momento determinado de su vida. Lo empañó después, maltrató su legado, manchó su nombre, pero nunca pudo deshacer lo hecho. No pueden las malas personas borrar las buenas personas que fueron. Y ese homenaje hace que no lo olviden. A lo mejor, incluso de seguir vivo, le martirizaría. A mucha gente le enfada, pero también es verdad que a otra mucha gente puede consolarle. Descansa, Javois. Hasta mañana. Hasta mañana, Aymar. Un beso.
Y antes de abrir el Ágora esta noche en Hora 25, lo primero es saludar a la periodista de la cadena SER que cubre, que informa habitualmente respecto a toda la actualidad de la Casa Real, María Manjabacas. Buenas noches, María. Buenas noches. Y también a la jefa de política de la SER, Inma Carretero. Inma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Decíamos, es la primera vez que un rey español hace público cuánto dinero tiene, cuántas propiedades tiene. En este caso nos aseguran que propiedades ninguna. María Manjabacas, vamos con el detalle del patrimonio de Felipe VI. Vamos a desglosarlo. El patrimonio, redondeando, es de 2,5 millones. 2.200.000 euros los tienen en depósitos bancarios y en fondos de inversión, y 300.000 euros en cuadros, en antigüedades y en joyas. ¿Y de dónde viene este dinero? De lo que ha cobrado de los presupuestos del Estado, primero como príncipe, después como rey, en los últimos 25 años. En total, 4.200.000 euros en bruto. Y por simplificar y redondeando, la mitad lo ha gastado, la otra lo ha ahorrado o invertido en estos fondos. ¿Qué recalca Zarzuela? Lo que tú decías, que no tiene ninguna propiedad inmobiliaria. El palacio donde vive, esto ya se sabe, es de patrimonio nacional, no tiene plan de pensiones ni dinero en el extranjero, que después de lo que ha pasado con el rey Juan Carlos es un dato. En esta decisión no entra la reina Leticia porque no tiene responsabilidad constitucional. ¿Y por qué se publica ahora? Pues no debemos ver, dicen en Zarzuela, razones coyunturales ni de oportunidad después de todo lo que ha pasado con el rey emérito. Es por decisión personal del rey para continuar con la regeneración de la vida pública y por transparencia, nos decían, como ya apuntó en su discurso de proclamación. Quiero preguntarte, María, por un detalle concreto de este anuncio, pero antes, la publicación del patrimonio, Inma, forma parte de una operación de mayor trascendencia. Mañana el Gobierno va a aprobar un decreto con medidas para la transparencia de la Casa Real, un decreto que va a incluir medidas de las que a esta hora de la noche poco sabemos. Sí, se va a reformar, nos dice el Gobierno, la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey. Eso anuncia el Gobierno, pero no conocemos todavía la profundidad de esas reformas. El texto que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros sí que ha sido tratado con el principal partido de la oposición y cuenta con su apoyo, así lo confirman a la SER fuentes del Partido Popular. Así que esta reforma, que afecta a la jefatura del Estado, no va a estar sometida a tensiones políticas en el Congreso, porque la respaldan los dos principales partidos y tiene garantizado el decreto su convalidación. Dicen en la Moncloa que el objetivo es reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que, según el Gobierno, han presidido desde el inicio el reinado de Felipe VI. El Gobierno de Sánchez siempre ha marcado una clara línea roja para diferenciar al rey de su padre y han esperado hasta que se cerrara el frente judicial de Juan Carlos I para activar estas reformas. Recordamos que la Fiscalía archivó todas las diligencias sobre el emérito a principios de marzo. Los trabajos los ha dirigido el ministro Félix Bolaños en coordinación con la Zarzuela. Ya hace tiempo que la Moncloa descartó articular estas medidas a través de una ley de la Corona para evitar abrir en el Congreso un debate en profundidad sobre la monarquía y teniendo en cuenta además que hay grandes diferencias del PSOE en este asunto con sus socios de gobierno y con sus aliados parlamentarios. Por el momento, fuentes de Unidas Podemos nos dicen, Aymar, que el decreto de la Corona es un avance, pero que todavía falta mucho. Decía María que quería preguntarte otra cosa, ya lo hemos comentado al principio del programa. Me ha llamado la atención que la Casa del Rey ha informado hoy solo a algunos partidos de esta decisión de publicar el patrimonio de Felipe VI. ¿Por qué? ¿Cómo explican en la Casa del Rey que se haya informado solo a algunos partidos, algunos sí, a otros no? ¿Con qué criterio han hecho esa criba? Bueno, pues la criba ha sido la siguiente. Se informó al Gobierno, a la oposición y a los partidos con representación parlamentaria, salvo Esquerra, Junts, la CUP, BNG y Bildu. A continuación la pregunta, ¿por qué esta exclusión? Porque ellos, en la respuesta, siguen el criterio, nos han dicho, de la anterior vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de informar de los asuntos de la Corona a los partidos constitucionalistas. O dicho de otra forma, no se les ha informado porque están en contra de la Constitución del 78. Podemos, nos han dicho, están informados porque forman parte del Gobierno. María, gracias, buenas noches. Buenas noches. Por alusiones, Carmen Calvo, ¿esto es así? ¿Cómo interpretamos este silencio? ¿Sí o no? Es que la cosa es importante. Y yo calculo lo que mañana lleva ese Real Decreto porque yo dejé un texto hecho de Real Decreto sobre algunas de las medidas que había que adoptar para esto que llamamos rendimiento de cuentas, transparencia y de alguna manera una fórmula de estructura que es la que sujeta la jefatura del Estado más adecuada a la fórmula del propio rey actual, ¿no? Me imagino porque habrán trabajado sobre el borrador que yo dejé, que le dejé entregado incluso a Zarzuela.
La idea inicial, tal cual yo la viví, sobre la que trabajé, era hablar desde el gobierno con el principal partido de la oposición para ver qué pensaba el Partido Popular. De hecho, yo tuve reuniones con el Partido Popular, no voy a nombrar con quién, pero una persona importante del Partido Popular, me reuní con él para ver un poco cómo podíamos enfocar, en principio, no una ley de la corona, sino una serie de medidas, digamos, de paso al frente, de mejora de la institución en cuanto a la fórmula de la monarquía parlamentaria. Y es verdad que se acordó que había que ver qué es lo que ocurría con la justicia española en relación a los asuntos del rey emérito, y es verdad que yo dije que políticamente yo no esperaría que eso ocurriera, sino que la voluntad del rey era mejorar en esa dirección y que yo lo hubiera hecho en cualquier caso, hubiera pasado lo que hubiera pasado con el asunto, con los asuntos pendientes del rey emérito. Y ahora veo que, por un lado, estaba previsto que el rey hiciera público su patrimonio. Es muy bueno que sepamos cuál es el patrimonio del rey, y por otro lado calculo lo que las medidas estas contienen mañana, entre las cuales está que la casa rinda cuentas ante la misma institución ante la que rendimos cuentas también los demás instituciones públicas y cargos públicos que pasamos. Calculo ¿Ante el Congreso de los Diputados? No, Tribunal de Cuentas. Vale. Tribunal de Cuentas. En el Congreso de los Diputados rendimos políticamente cuentas, pero de tu gestión no rindes cuentas en términos económico-presupuestarios. Es el Tribunal de Cuentas. A quienes hemos pasado por un ministerio te pasa años después que siguen controlando tu gestión. Normalmente quienes no hemos tenido nunca ningún problema en nuestra gestión no pasa nada, pero te pasas años en los que todavía se está controlando una parte importante de las decisiones de gestión que han tomado. Es verdad que en ese momento lo que estaba claro es que para hacer algo teníamos que contar con el Partido Popular. Es evidente. Eso suponía más de 200 y pico escaños de la Cámara, con los cuales estábamos seguros de que una institución que nace del consenso de la transición y del cumplimiento del actual texto constitucional tenía que estar ahí. Una vez que eso se hubiese alcanzado, es lógico que tienen que saberlo el resto de los grupos parlamentarios, y cada grupo parlamentario evidentemente opine lo que quiera. Es un real decreto que no tiene, evidentemente, como no es un decreto legislativo, no tiene debate político, entre otras cosas porque no tiene que tenerlo. Se trata de que el Gobierno decida por la vía que considere oportuno mañana en el Consejo de Ministros una serie de reformas que, por cierto, ahora mismo están también en reales decretos. Toda la regulación de la Casa del Rey, una parte muy importante, está en reales decretos, es lo que se va a hacer mañana. Y yo en ese sentido creo que sí que se da un paso al frente de que los ciudadanos sepan y que los ciudadanos tengan una mayor información de lo que ocurre. Repito, una cosa es la familia real y por supuesto la Casa Real, y otra cosa es el staff administrativo que sostiene la jefatura del Estado de este país. Que eso es la Casa del Rey. Claro, son funcionarios civiles y militares en el caso del rey, porque es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero ahí hay un staff exactamente igual que tienen las repúblicas, que es lo que sostiene esa institución que es la jefatura del Estado. Y yo creo que eso tenía que salir con más transparencia, con más rendimiento de cuentas, incluso con más homogeneidad presupuestaria, que se sepan los presupuestos generales del Estado lo que cuesta el mantenimiento de la jefatura, porque está diseminado por muchas partidas presupuestarias. Yo creo que eso tiene que tener también mayor coherencia. Eso fue lo que yo trabajé, lo que yo hice en su momento, y yo imagino que algo de eso parte, o incluso a lo mejor más, desconozco, es lo que mañana seguramente se aprobará. Margallo. Nos contaban antes las periodistas que cubren la información política de la cadena SER que el Partido Popular está de acuerdo con lo que ha hecho hoy el rey, con lo que va a anunciar el gobierno, que son medidas negociadas, pactadas. Que no veo ninguna contraindicación. Es decir, si lo que estamos pidiendo es transparencia, pues que el rey manifieste y exprese a la opinión pública a través de este comunicado y que luego sea fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, pues me parece un paso en la buena dirección. Iglesias. Como dijo ya que el Destripador, vamos por partes. Yone Belarra, que es ministra, acaba de hacer un tuit en el que dice: la monarquía es una institución cuya impunidad está blindada por la Constitución. Cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo el emérito, por eso no vale ningún maquillaje. Nuestra democracia necesita que la ciudadanía pueda elegir al jefe del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un decreto del PSOE y del PP. Antes Inma Carretero decía una cosa
muy llamativa, que habría dicho Bolaños: no íbamos a hacer una ley de la corona, no vaya a ser que en la sede de la soberanía popular se les ocurra a los diputados, que están ahí porque les ha votado el pueblo, discutir de la monarquía. Esto es una cosa que sería como muy normal en una democracia, discutir sobre la monarquía, pero parece que el PSOE y el PP hacen esto para que no se pueda discutir en el Congreso de los Diputados. Llama la atención la comunicación de Casa Real, que, por cierto, a Unidas Podemos no ha llegado. Le he preguntado a Echenique: ¿a vosotros os ha llegado comunicación de Casa Real? Me dice: te aseguro que mira en la bandeja de entrada y en la de correo no deseado, no sea vaya a ser que nuestro filtro lleve a correo no deseado las comunicaciones de Casa Real, y ahí no hay ningún tipo de comunicación. Es kafkiano que una institución del Estado decida que se comunica con los partidos monárquicos. Es decir, nosotros somos la Casa Real y hablamos, por tanto, con los partidos monárquicos, y a los partidos que son republicanos nos permitimos decirles que no son constitucionalistas. ¿Pero qué clase de desfachatez es esto? ¿Cómo que pasa? ¿Que en el marco legal español no se puede ser republicano? Es impresentable que una institución que supuestamente represente a todos decida que se comunica con una serie de partidos y con otros no. Y después vamos al fondo de la cuestión. Yo creo que es perfectamente normal que la monarquía, en la situación en la que está, diga, además, para darnos la clave, que esto no es coyuntural ni es una cuestión de oportunidad. Entonces, ¿qué es? Esto responde a una crisis de credibilidad de la institución monárquica y a una operación que intenta decir: Juan Carlos I era un corrupto tremendo, pero su hijo es un ejemplo de honestidad. Y esto no va por una cuestión personal. Todas las cosas que hizo Juan Carlos I no tienen que ver con una persona degenerada, sino con la propia degeneración de una institución que permitió a este señor enriquecerse y actuar con absoluta impunidad precisamente porque era el rey de España. Y la legalidad actual permite que el actual jefe del Estado pueda hacer lo mismo. Otra cosa es que no lo quiera hacer porque sea buena persona, pero una democracia tiene que protegerse de los privilegios y de este tipo de comportamientos impunes. Y lo que auguro es que tanto la ley que preparan el Partido Popular y el Partido Socialista como la operación de marketing de la Casa Real, en lo que se va a traducir en que más gente en nuestro país, sobre todo la gente joven, pues llegue a la conclusión de que la monarquía es una rémora para nuestra democracia y que el futuro tiene que ser republicano. Vamos a ver, respecto a la primera afirmación de que don Juan Carlos es un corrupto, Pablo Iglesias acaba de hacer una declaración de fe constitucionalista, y la Constitución consagra el Estado de Derecho y la presunción de inocencia, y establece que alguien es corrupto cuando hay un tribunal, un juez, que establece que es corrupto, y eso no se ha producido, con independencia de cuál sea el juicio ético o estético que nos merezca la conducta de don Juan Carlos. Segundo, esto es una norma que está en países tan antidemocráticos y tan retrasados como Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido. La inviolabilidad del rey mientras el rey está en todas esas constituciones, y a nadie se le ha ocurrido decir que estos países son menos democráticos que otros que tienen forma republicana desde Irán hasta Venezuela. Es decir, yo creo que exagerar y aprovechar cualquier coyuntura, un paso que es bueno y al que damos la bienvenida los partidos constitucionalistas, a aprovecharlo para decir que lo que es perverso en sí mismo es la institución. Eso no está demostrado en ningún sitio. ¿Es mejor la república o la monarquía? Depende del país y depende del tiempo. Como es mejor un régimen parlamentario que presidencialista, y luego hablaremos de eso, pues depende. Aquí se ha hablado del presidencialismo y ahora en Francia todo el mundo dice que esto es un disparate porque no representa la voluntad popular. Así es que yo creo que aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer un alegato republicano a estas horas de la noche me parece una extralimitación importante. Bueno, parece que lo que tienen los franceses claro y que les harta mucho es el cesarismo y el monopolio de poder tan potente que tienen los presidentes de la República Francesa, ¿no? Parece que lo acusan de eso, no a él, sino también a otros presidentes de la República, el mucho poder y el poquísimo control además que tienen. Un día hablábamos aquí de esto y alguno, ahora no me acuerdo, se escandalizó y dije, sí, es que Macron además no tiene ni siquiera que ir a la Asamblea, como tenga unos buenos, en este caso parece que no, pero si da la casualidad que tienes unos buenos resultados en las legislativas, es que eso sí que, yo lo dije, cuando yo sea mayor quiero ser presidenta de una república como la de Francia, que eso sí que de verdad puede. Pues mira, la monarquía tiene un componente personal absolutamente evidente, y resulta que el rey Felipe VI creo que es el personaje de la vida pública, de la política española, puesto que
está en una institución tan importante como la Jefatura del Estado, más valorado que ningún otro líder. Creo que 25 veces más que algunos de los líderes republicanos. Esto parece que es a golpe de demoscopia, es decir, de encuesta hecha y directa de lo que opinan los españoles, que eso vale mucho en la política, porque en la política cada día vale mucho más todo este tipo de cosas que otras, ¿no? Yo creo que cuando se tienen tantos escrúpulos con la forma de Estado, que es la que existe en nuestro país, hasta el punto de hacer las declaraciones que ha hecho la ministra Belarra, a lo mejor no se puede ser ministra de un gobierno, de una monarquía parlamentaria. Yo creo que cuando... Hombre, a lo mejor no puede ser ministro el que tiene que aguantar que sus subordinados espíen a otros políticos. Oye, a lo mejor Pablo, quien tendría que dejar de ser que ministro no mezclamos es quien y que no me tiene... interrumpas, sí, que a ti no te gusta que te interrumpa. Es que a mí me parece que cuando uno, con una cuestión como esta, que está en la Constitución, que tomas posesión delante del jefe del Estado, que sabes perfectamente que es el rey, que quiero decir que cuando se forma parte de un gobierno, incluso cuando son dos partidos distintos, hay que tener también un poco de cuidado, ¿no?, con las declaraciones, porque resulta que es que Felipe VI es el jefe del Estado, constitucional, legítimo, legal y además democrático, porque así lo votamos los españoles en la Constitución. Creo que a veces las formas son muy importantes y me parece que son una salida de tono cuando además ese decreto se vota mañana y se saca adelante en el Consejo de Ministros. Y sí que es verdad que yo creo que es también razonable que cuando tú tienes que sacar adelante una reforma de esta naturaleza te dirijas a los partidos que sabes que más o menos te la van a comprender o que te la van a apoyar. Parece bastante poco entendible que te vaya a negociar esto con un partido o con algún partido que ha intentado quebrar el orden constitucional, que es republicano en fin, por naturaleza, por estatuto. Me parece que eso forma parte del sentido común y que me parece que ahí tensar mucho las cuerdas tampoco va a ningún sitio. Y claro, que estamos en la posibilidad perfecta de ser republicanos los que queramos en este país libremente, hasta el punto de que se sientan ministros republicanos, escaños republicanos, y hay mucha gente en este país que estaría por esa forma de Estado. Pero si vamos a lo que importa, que es si damos un pasito más al frente o no lo damos, que me parece que está muy bien que lo demos, pues no hay que dejar de reconocer que seguramente lo estaremos dando con el reinado de Felipe VI, porque me parece que las cosas son bien diferentes. Así que conviene algunas veces que los matices brillen también en el debate, ¿no? Iglesias. Yo creo que si hay ministras republicanas en este país es porque han contado con apoyo popular suficiente para sentarse en el Consejo de Ministros, y que mantengan sus convicciones republicanas siguiendo en el Consejo de Ministros rompe una tradición de donde dije Diego, que yo creo que es saludable, y que es saludable además que se fomente en España un debate sobre si pues es mejor elegir al jefe del Estado en las urnas o no. A mí me parece muy respetable quien diga, es que en Francia el jefe del Estado tiene mucho poder, yo prefiero tener un rey, pero creo que es igual de respetable que alguien diga, pues yo prefiero elegirlo cada cierto tiempo y que la gente le tenga que votar y que no sea inviolable y que se someta a sistemas de control parlamentario y a sistemas de control popular. Y con respecto a quién debe o no debe ser ministro, estamos en un país donde el anterior jefe del Estado, cuyo nombre aparece 42 veces en la Constitución, está en Abu Dhabi. Eso sí que es impresentable. Y en un país en el que todos los indicios apuntan a que miembros de la seguridad del Estado habrían estado espiando, sin orden judicial, a más de 60 personas, entre ellas algunos representantes de la soberanía popular. ¿Eso qué tiene que ver el rey? Eso tiene que ver con la idoneidad para ser ministro. Antes Carmen decía, a lo mejor alguien que critica la monarquía no podría ser ministra. Yo digo, a lo mejor quien no podría ser ministra es quien tiene subordinados del CNI que han podido eventualmente estar espiando a representantes de la soberanía popular, a sus abogados o a sus familiares. Vamos a entrar después en el asunto Pegasus. Porque en este país parece que se ha normalizado que pueda haber ministros condenados por corrupción, ministros que no controlan a sus subordinados y que, sin embargo, haya ministras republicanas que dicen, mire usted, esto de la monarquía es una tomadura de pelo. Parece que eso le tiene que impedir a uno... Hemos quedado que no nos interrumpíamos y yo antes he pedido disculpas por interrumpir y ahora os pido que no me interrumpáis y ya que al menos, ya que no me pedís disculpas, pues por lo menos que me dejéis hablar.
hablar. Creo que es evidente lo que estamos viviendo en este país y a lo que responde una acción concertada de la Casa Real con los partidos monárquicos, porque nadie se cree que esto haya ocurrido el mismo día por casualidad. Ocurre en una semana muy particular y en un momento muy especial en el que los niveles de credibilidad de la monarquía española están por los suelos. En ese contexto, que nos vengan a decir que una ley pactada por el PP y por el PSOE, que además no se puede discutir en el Congreso de los Diputados, así como la declaración de el rey austero, que dice que solo tiene 2 millones de euros y que es muy honrado y que va a ser transparente, que esto soluciona los problemas de credibilidad de la institución monárquica, pues sinceramente creo que esto no se lo cree nadie. Margallo, brevísimamente. No, yo, vamos a ver, es decir, aludía Carmen, ahí entraremos luego en el carácter bonapartista del presidente de la República, y empezábamos con el recuerdo de Spínola. En Francia hubo un presidente muy recordado, se llama Mitterrand, que tuvo un pasado con el régimen de Vichy, que fue colaborador con los nazis. Nadie se lo recordó. Esto todo el mundo lo sabía, pero nadie se lo recordó. Segundo, a mí que se avance en la transparencia de la Casa Real o de cualquier otra institución me parece un buen paso. Y de ahí a ver una discusión metafísica sobre la validez de la institución, ese es otro debate. Yo sí quiero apostillar alguna cosa. Cuando yo digo que, en fin, que cuando se está en el gobierno se está a las duras y a las maduras de muchas cosas, digo que es que estamos en una constitución que hay que cumplirla, que tiene una monarquía parlamentaria y que el jefe del Estado se llama Felipe VI. Y a mí me parece que decir y que prometes se guardar. han cometido delitos y el rey que hay ahora es que los puede cometer perfectamente, es que a mí eso me parece una salida de tono, en fin, de exageraciones, de posturas completamente maximalistas que sacan a la política de los circuitos de lo razonable, de los circuitos donde mucha gente quiere entrar y entender, incluso desde posiciones muy diferentes, porque si denostamos lo que ha hecho el rey emérito y no somos capaces de reconocer que el rey Felipe VI, por edad, por formación o por muchas cosas, está construyendo un camino radicalmente diferente, entonces la política ¿qué? No razonamos nada, un totum revolutum donde lo mezclo todo, lo lío todo, quedo muy bien en lo que digo, liándolo todo, ¿y a quién convenzo? ¿Y a quién confundo? ¿Al menos informado que nos escucha? De política vamos a seguir informando y analizando en unos minutos. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha confirmado esta noche el adelanto electoral. Habrá elecciones autonómicas el 19 de mayo. Podía haber apurado hasta finales de año, que es cuando fueron las elecciones, el 19 de junio, no de mayo. Que podía haber apurado, iba a decir, hasta diciembre, es cuando fueron las elecciones hace 4 años, pero insiste en que en ese caso le habría sido imposible sacar adelante unos presupuestos y que por lo tanto las convoca ahora, 19 de mayo. Y yo les planteo, ¿es políticamente legítimo 19 de junio, que he vuelto a decir de mayo? Dios, bien, 19 de junio. Lo aviso que soy andaluza, que ya lo que nos faltaba que fuera. No, hay 50 días y esos 50 días de pre y de campaña no nos los quita nadie. ¿Es políticamente legítimo que un gobernante anticipe el fin de la legislatura según sus cálculos políticos, pensando en Andalucía, pero no solo en Andalucía? ¿Normalizamos el adelanto electoral como un instrumento político en manos de un gobernante y sus estrategias políticas, aunque en este caso no sea tampoco escandaloso ese adelanto? Quiero decir, es una cuestión de 5 meses, 6 meses, pero estamos normalizando el adelanto electoral como una jugada política más. Iglesias. O sea, esto se responde muy rápido. En la actualidad es legal. Si queremos impedirlo y hacer que las fechas de las elecciones no las pueda decidir ni el presidente del gobierno ni los presidentes autonómicos, pues que se haga una ley que lo impida. A día de hoy la ley lo permite y creo que todo el mundo es lo suficientemente poco ingenuo como para saber que todos los presidentes en todas las circunstancias van a calcular elementos políticos a la hora de decidir una fecha electoral, sean del signo político que sea. Habrá quienes lo hagan con más elegancia y con mejores argumentarios y los que lo hagan con peor argumentario. Yo creo que una vez está fijada la fecha de las elecciones, lo que tienen que hacer las diferentes candidaturas es intentar ganarla. Pero me he quedado con una cosa de antes que quería decir, si me lo permites, Aimar, a propósito, a toda velocidad, de los delitos del anterior jefe del Estado. La Fiscalía reconoció que había delitos. Lo que pasa es que o bien los cometió cuando era inviolable o bien habían prescrito.
Pero en el contexto en el que la propia Fiscalía reconoce que el anterior jefe del Estado ha cometido delitos, privar al Parlamento de un debate sobre la monarquía, yo no sé si es muy democrático, y creo que esto es más relevante que el día de las elecciones en Andalucía. Otra cosa es los escenarios políticos que puedan dejar esas elecciones, que yo creo que eso es muy relevante. Te hago caso a ti, ¿no? Eso siempre está bien. Bueno. Eso siempre está bien, sí. Eso siempre es bueno. A ver, este instituto jurídico, esto de que disuelve la Cámara, el Ejecutivo, cuando se inventa en el derecho parlamentario, en el derecho constitucional, se inventa para reconocerle al quien ha ganado las elecciones que sigue conservando esa fuerza como última memoria de lo que dijeron las urnas. Por eso se inventa. Es decir, es quien está conservando esa mayoría y se le sigue reconociendo hasta el instante antes en la que se va a producir otra mayoría diferente cuando se convocan las urnas. Pero ahora que gobierna el menos votado, en Andalucía ganó las elecciones la última vez el Partido Socialista. Lo digo porque ahora el Partido Popular anda diciendo y proponiendo incluso formalmente que gobierne quien gana, ¿no? Que eso lo propone el Partido Popular cuando pierde, nunca cuando gana lo respeta. Quiero decir con esto que esa institución viene de ese sentido, de que quien conservaba la mayoría la tenga hasta el final utilizando la posibilidad de disolver. Pero cuando ahora, siendo legal, puede convocar el segundo, incluso el tercer partido o en partidos que están homologados, bueno, pues esta es una institución jurídica que nos la tendríamos que plantear. Pero como otras muchas que nos tendríamos que plantear, dada la evolución que va siguiendo la propia democracia. Y luego, en la fecha en concreto, Moreno Bonilla nos ha estado literalmente mareando y toreando a los andaluces. Sabía perfectamente que esa fecha porque a la siguiente fin de semana es la cumbre de la OTAN. Nos ha estado toreando hasta que ha comprobado las elecciones francesas, lo de Mañueco, lo de Feijóo, hasta que lo ha tenido controlado todo. Si se ha pensado Moreno Bonilla que no nos hemos dado cuenta, pues sí nos hemos dado cuenta, pero es verdad que la legalidad le asiste. Margallo. No solo es un problema de legalidad, es un problema de equilibrio en un régimen de separación de poderes. El Parlamento puede censurar al gobierno con una moción de censura, ponerla en la puerta, y el Parlamento, en contraprestación y en justo equilibrio, puede disolver el Parlamento. Yo creo que la argumentación es perfectamente correcta, es decir, Andalucía necesita un presupuesto, vista la coyuntura económica a la que nos vamos a enfrentar y visto que las cifras sobre las que se habían basado las cuentas anteriores, el presupuesto anterior que habría que prorrogar, no tiene la menor relación con la realidad, ha disuelto. ¿Que le amparan las cifras? Pues claro, se presenta con un magnífico aval, se presenta con un récord de afiliados a la Seguridad Social, con un récord en desempleo, con un récord en simplificación normativa, ha bajado todos los impuestos y sin embargo tiene 280.000 contribuyentes más y ha recaudado más. Me parece que está, primero, es legal. Segundo, responde al equilibrio de poderes. Y tercero, desde el punto de vista de oportunidad política, me parece que sería muy parvo si no lo aprovechase. A ver, Margallo, usted que siempre ha dicho que los pactos con Vox no le gustan, ¿cuánto le aterra la posibilidad de Macarena Olona, vicepresidenta de Juanma Moreno? Me aterraba mucho más en un gobierno de Sánchez con Pablo Iglesias como vicepresidente, eso es evidente. Es decir, es que aquí se ha conducido este país, lo veremos luego en Francia, a una fragmentación, a una radicalización, a una polarización y a una política de bloques. Eso empezó en Tinel y el otro día el señor presidente del gobierno dijo que aquí quedan dos opciones y solo dos. O el socialismo, entiendo que quiere decir Sánchez, o una cosa que llama el espacio de Yolanda Díaz, que ya no es un partido político, es un espacio que es un concepto nuevo en política. Y la otra es el PP con Vox. ¿Qué es lo importante? Que no se traspasen las líneas rojas. Y tenemos un ejemplo muy concreto y eso muy claro. ¿Qué ha pasado en Castilla y León? Ha entrado Vox y Mañueco ha dicho no se va a tocar una norma, ni una coma sobre las normas que la autonomía ha hecho sobre violencia de género, por supuesto respetando el pacto estatal que votó el Partido Popular, no así Vox.
Que se incorpora la violencia intrafamiliar es además, y no alterando la violencia de género, vamos a defender, si no se va a tocar una coma del Estado autonómico, y seguimos siendo profundamente europeístas. Y ahí habré visto usted el alborozo que hemos tenido porque haya ganado Macron y no Le Pen, y excuso decirte si hubiese ganado Mélenchon. Es decir, que en esto lo importante es cuando se pactan los programas. A Carmen Calvo estoy seguro, no lo confesará ni bajo tortura, que a ella no le hacía la menor ilusión un gobierno PSOE Unidas Podemos, pero la realidad es la que es. Quiero decir... Al micrófono, Calvo, al micrófono. Pienso, a lo mejor me estará limitado en tu psicoanálisis. No, pero es que quiero decir una cosa al hilo, si me lo permites, claro Aymar. Sí. Mira, la diferencia entre Vox y Unidas Podemos es la siguiente. Mientras que Unidas Podemos, desde el espectro de la izquierda, tiene absolutamente claro dónde está la soberanía popular, que es en los españoles que actualmente vivimos aquí, nos manifestamos en las urnas, te guste o no te guste, incluida la monarquía o la república, Vox es la idea fascista de España por encima de los españoles. Y lo que es España lo dice Abascal. Esa es la diferencia. Que Unidas Podemos puede estar a la izquierda del espectro de la izquierda, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos de lo que supone las reglas de juego democrática, y Vox no. ¿Está de acuerdo Vox con la definición de la diferencia? Como el otro día se llama Marine Le Pen, que me vi el debate entero. Francia, los valores republicanos, los franceses. Y le tenía que decir Macron de vez en cuando, oiga usted, que Francia y los franceses somos la Constitución. Unidas Podemos no se la salta. Pablo Iglesias. Sí, la clave es escuchar lo que está diciendo Margallo, que es muy interesante. Margallo dice, bueno, Vox no es... No, a mí no me gusta Vox, por eso no estoy en Vox. Vox dice, no es mi partido, pero Vox es preferible a Podemos y todavía más preferible a los independentistas. Bueno, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el Partido Popular, en esta coyuntura, va a gobernar con Vox. En Castilla y León, en Andalucía, si le dan los números, y en cualquier lugar en el que le den los números. Cualquier demócrata con un poco de experiencia sabe que eso es un peligro para nuestra democracia, que implicaría una involución al nivel de lo que hemos visto en países como Hungría o como Polonia. A partir de ahí yo creo que tiene poco sentido perder el tiempo con el PP, y precisamente lo que hay que hacer es no dar oxígeno a un partido que está metiendo a la ultraderecha en las instituciones. Por eso pactar la cosa de la monarquía con el PP es un sinsentido. Por eso decir que Feijóo es un centrista que baja los decibelios es un sinsentido. Por eso intentar pactar con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuando lo que van a hacer es lo mismo que han hecho hasta ahora, seguir manteniendo a esa institución en una situación de ocupación por parte de magistrados de derechas que están utilizando uno de los poderes del Estado para hacer daño al gobierno y para limitar los cambios democráticos, es un error. Igual que era un error en su momento cuando Pedro Sánchez, como explicó Jordi Évole en el Salvados que hizo con Iván Redondo, pedir que tener a la ultraderecha en los debates electorales porque pensaba que eso les podía beneficiar electoralmente. Lo que tenemos que hacer todas las fuerzas democráticas, el Partido Socialista, Unidas Podemos, los independentistas catalanes y vascos, el Partido Nacionalista Vasco, es entender que hay un peligro real de involución democrática y por lo tanto pactar una dirección de Estado. Y eso pasa por dejar de dar oxígeno a un Partido Popular que ya ha decidido unir sus destinos a Vox. Si alguien que es la extrema izquierda del Partido Popular como Margallo, que es un señor que lee, con el que se puede hablar, que viene de la UCD, que no ha sido falangista nunca, ya reconoce que gobernar con Vox es su única alternativa, creo que ha llegado el momento de que todos los demócratas entiendan que si un cordón sanitario hay que hacer, es un cordón sanitario al conjunto del bloque de la derecha, desde el momento en el que el PP ya ha dejado clarísimo que va a meter a los ultras en las instituciones. Por alusiones, Margallo. Vamos a ver. Dice Carmen Calvo que ya tiene claro que Vox no es un partido democrático porque no acepta que la soberanía está en el pueblo español, mientras que Unidas Podemos sí lo es porque acepta que la soberanía está en el pueblo español. Primero, en los estatutos de Vox se dice que la soberanía está en el pueblo español en cuanto acata expresamente la Constitución, y segundo, Unidas Podemos
ha defendido y sigue defendiendo, por ejemplo, que un territorio puede escindirse o separarse por la voluntad de los habitantes de ese territorio, cuando la Constitución dice que la soberanía está en todo el pueblo español, que lo que acordamos juntos en la Constitución, juntos lo tendríamos que resolver en su caso. Y respecto al tema de Pablo Iglesias, lo tiene en un libro, porque yo sí leo sus libros y lo leeré y lo comentaré cuando me regale el que ha hecho ahora, que se llama Los años salvajes, o una cosa por el estilo. Él tiene un párrafo sobre la revolución de octubre del 34. Y dice, no fue una operación legal, era contraria a la legalidad republicana, pero era legítima porque defendíamos la república, porque subyace el pensamiento de que lo que no era izquierda no estaba legitimado por gobernar, que es lo que quieren trasladar ahora. Y eso no solo lo dice Iglesias, lo dice Azaña. Azaña dice, la república será de izquierdas o no será, por eso fracasó la república, porque dejaba la mitad fuera. La soberanía está en todo el pueblo español, pero no hay una parte del pueblo español, ni territorialmente, ni por ideología, siempre que respete la Constitución, que esté fuera y no esté legitimada para llegar al poder. Y Pablo, estaba yo enfrente cuando dijo, ustedes no se van a volver a sentar nunca en el Consejo de Ministros. ¿Usted dijo eso? Yo no, sí, no hay más. Yo durante mucho tiempo, un segundo, Calvo Verbina, claro, sí, dijo eso. Pensé como Zapatero. Zapatero pensaba que... Es que es el que culpó, el que causó esto. Zapatero pensaba que era imposible que existiera una mayoría de ultraderecha en España mientras dejaran votar a los catalanes y a los vascos. Hasta hace poco, y recuerdo una de las encuestas que sacasteis aquí en Prisa enseñando las tripas, se revelaba que lo único que impedía una mayoría absoluta de PP y Vox era que en Cataluña y el País Vasco se podía votar. Ahora ya aparecen encuestas que dicen que incluso en esas condiciones una mayoría absoluta de PP y Vox no es descartable. Yo creo que la clave de lo que tenemos que hacer los demócratas es dejar de dar oxígeno al Partido Popular y a la ultraderecha mediática, policial y judicial. Calvo. A ver, yo no tengo por qué defender a Unidas Podemos, que para eso estupendamente está aquí Pablo, ¿no? Pero es que Vox, José Manuel, si tú te vas allí al Congreso y le escuchas los discursos y te conoces bien también los discursos de la historia política española y de Europa cuando han hablado en la tribuna los fascistas, y el otro día la propia Marine Le Pen, no se refieren, y además ellos tienen una teoría bastante curiosa, ¿no? España es una especie de unidad de destino en lo universal, que decía Franco, que está por encima incluso de los españoles, y eso es un monopolio que interpretan ellos. Cuando hablan de los valores de España, de lo español, cuando meten en esos corralitos verbales lo que ellos consideran que es España, se alejan literalmente de lo que es España. España es lo que dicen sus urnas cuando hablan. Punto y pelota, si es que no hay más vueltas que darle. Y a eso es a lo que no se pliegan los que no son demócratas, porque para ser demócrata tienes en muchas ocasiones que saber cuál es el sitio que te corresponde, que es el que te dan los ciudadanos. Y claro, que yo distingo al Partido Popular de Vox. Lo distingo, por mal que en este momento hayan metido a Vox en el gobierno de Castilla y León, y de que estoy segura que están dispuestos a meterlo donde haga falta con tal de alcanzar el poder. Y aún así los distingo. Por una razón muy simple, Pablo, porque para gobernar cuentan los votos, cuentan los escaños y cuentan las cifras. Y cada partido tiene las que tiene. Y cuando tú te refieres a colocar esos dos bloques, que en algunas cosas no pueden ser bloques frentistas, como por ejemplo para las mayorías que requiere la Constitución en la renovación de algunos órganos constitucionales, al menos que las cambiemos, no podemos hacer esos frentismos sin dejar excluido a Vox y solo a Vox. Porque tampoco sería bueno para la democracia española, porque al final, para muchas de esas cuestiones, España y sus urnas tienen muchos más matices que a blanco y negro, dos bloques enfrentándose, que mucho me temo que el bloque que se derechiza en estos momentos, como estamos viendo en Francia y en otros lugares del mundo, está alegrando. No creo que eso sea bueno para la democracia de este país, de ninguna de las maneras. Y mucho más dicho por partidos mucho más pequeños que el mío, que pareciera que tenéis que tomar la batuta de cómo se tiene que conformar
esa área que somos las izquierdas españolas. Hablando de Francia, elecciones de los resultados electorales franceses. ¿Por qué la extrema derecha ya no asusta? Hay un 41% de los votantes franceses a los que ya no asusta. Un apunte de 30 la segundos. No hay que ir a Franco, una grande y libre. Hay que ir a la Constitución, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible. No, pero no me estaba refiriendo podemos a eso. avanzar ya, señores, podemos avanzar ya al tema. El pacto a quien quería excluir era el Partido Margallo, Popular. podemos avanzar al tema que propone el moderador de esta mesa, que soy yo. Bien, Francia, 41% extrema derecha. ¿Por qué la extrema derecha ya no asusta, Iglesias? Yo creo que estamos viviendo un proceso de normalización mediática de la extrema derecha. Y lo hemos visto incluso por una parte de los poderes mediáticos de carácter progresista. Esto es gravísimo. La extrema derecha es más poderosa que nunca en Francia. Ha obtenido su mejor resultado. Si comparamos los resultados entre Marine Le Pen y Macron de hace 5 años con los de ahora, pues lo que vemos es que la ultraderecha en Francia cada vez tiene más poder. Esta vez incluso han podido ir a las elecciones con 2 candidaturas que le ha permitido a Le Pen jugar o manejar una imagen diferente. Yo creo que esto es enormemente peligroso y enormemente peligroso para España, porque se va normalizando una realidad en la que fuerzas políticas no democráticas y que no respetan los procedimientos democráticos empiezan a gozar del privilegio de la normalización mediática. Eso está ocurriendo en España también. El problema es que el fenómeno de la extrema derecha no solamente es partidario. La extrema derecha está infiltrada en los cuerpos policiales, en el aparato judicial y fundamentalmente en los medios de comunicación. Cuando los tabloides de ultraderecha como OK Diario son los que más tertulianos tienen en las televisiones, entonces es fácil comprender por qué la extrema derecha política avanza posiciones también, muchas veces con la complicidad de lo que algunos llaman la progresía mediática. Esto, que en Francia se ha normalizado, no hay que olvidar que Semig es un candidato de la televisión y es un candidato que abre un espacio enorme para Marine Le Pen. Eso puede traer muchos peligros a nuestro país. Pero nosotros, Margallo, pues se puede estar en desacuerdo en muchas cosas. Pero nosotros hemos querido cambiar la Constitución, cambiar muchas leyes, pero por las vías legales. Lo que estamos viendo en los últimos años con la ultraderecha es que asume que es legítimo no solamente la mentira, sino utilizar de manera ilegal los aparatos del Estado para atacar a adversarios políticos. Supongo que después hablaremos de esto de Pegasus. Claro, pero es que esto huele otra vez a brigada patriótica. Bien, estamos hablando de Francia. ¿Qué han dicho los franceses con su voto, Margallo? Vamos a ver, lo primero que se ha producido aquí es un naufragio del bipartidismo y los números ahí son clarísimos. Se han hundido el partido que representa a Carmen Calvo, el Partido Socialista francés, el de Mitterrand y el de Hollande, y el Partido Republicano de Gaulle, Chirac y Sarkozy. Pero en las elecciones de 2012... Que era el tuyo. ¿Eh? Que era el tuyo. Sí, el mío. Sí, pues sí. eso. No, es que te lo voy a decir. Mira, en 2012 Sarkozy y Hollande, el tuyo y el mío, sumaban el 56%. En 2017 Fillon Hamon el 26,4%, ahora el 6,5%. Y esa fragmentación ha producido una radicalización de la política española. En primera vuelta, efectivamente, Marine Le Pen tuvo un 23,3%, que si le sumas a Semur, estamos en el 27%. Y Mélenchon, que es extrema izquierda y es antieuropeísta clarísimo, ha tenido un 20,3%. Eso ha determinado una polarización y una fragmentación de la sociedad española. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque los partidos tradicionales no hemos dado satisfacción a las necesidades de la población. La población ha votado por miedo. Miedo a que perder su puesto de trabajo por las empresas afuera, a que se los quiten los que vengan, etcétera. Ese es el problema que tenemos que analizar. Y 2 datos muy cortos. Si no hubiesen votado los mayores de 60 años, la segunda vuelta hubiese sido entre los 2 extremos, entre Le Pen y Mélenchon. Segundo dato, el voto obrero, si solo hubiese computado el voto obrero, la presidenta hoy sería Marine Le Pen. Son cosas como para reflexionar. Calvo. Yo creo que va siendo ya hora de que cuando hacemos análisis políticos metamos más ingredientes que los tradicionalmente políticos. Hablamos de los partidos, de las expectativas que tiene la gente, de las frustraciones, de cómo votan, de las siglas que se hunden, de las que surgen. Yo creo que en el modelo de sociedad mediática y de comunicación en el que nos movemos habría que meter otros ingredientes para analizar ya la política. ¿Qué ingredientes?
bueno, pues todos esos candidatos que nacen de la noche a la mañana, de los medios de comunicación, los candidatos que promocionan grupos de comunicación específicamente al margen de lo que hemos considerado hasta ahora estructuras que nacen de la ciudadanía. O sea, la militancia en un partido nace de la ciudadanía. El que se quiera hacer militante de un partido, el partido es muy grande porque tiene muchos militantes. Digo esto porque me parece ya muy pobre hacer el análisis ahí. Cuando hoy en día todo es por imágenes, por input rápido, por redes, por impactos. Decir ya que hoy en día la política se hace solo porque tenga un buen programa electoral o porque el candidato o la candidata sea muy bueno, me parece que tenemos que meter más ingredientes para ver qué es lo que está pasando. Dicho esto, yo dije aquí hace ya varios lunes que al final, aunque estos resultados no me gustan, evidentemente Macron no iría tan ajustado de 3-4 puntos, lo dije. Dije, irá a más puntos, estoy completamente convencida. Y yo creo que hay una cosa muy importante. El mundo se está desordenando, como ha ocurrido tantas veces en la historia, y se tendrá que volver a ordenar de otra manera diferente. En esos momentos de desorden, la gente se despista, surgen problemas nuevos y la política no acierta a responder a esos problemas. Y por lo que corresponde a la izquierda a la que yo pertenezco, creo que desde la izquierda tenemos que dejar de comprar bajo el epígrafe progreso muchas cosas que no son progreso. Punto 1. Hay muchas cosas que las estamos comprando, que están cambiando a la velocidad del rayo, que nos las venden como progreso, como avance, desarrollo tecnológico, sin control humano ninguno. Y creo que la izquierda tiene ya la obligación de poner pie en pared y a muchas cosas hay que decir que no. O que no si no son antes debatidas en una conversación pública donde los ciudadanos seamos los que controlamos muchas cosas de las que están cambiando. Y creo que la izquierda tenemos que volver a revisar otra vez el mercado. En el mercado circulan muchas cosas, materiales e inmateriales, que tampoco las podemos comprar por las buenas. Porque creo que todo eso está también derechizando enormemente toda la política. Y me parece que ahí, por lo menos por parte de la izquierda, como siempre, nos toca innovar y vamos a tener que volver a remirar muchas cosas, porque hay cosas que se explican y otras no se explican. Hora 25, seguimos. Y empezamos a cerrar este lunes 25 de abril, Marina. Con la advertencia del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de que el riesgo de una tercera guerra mundial es serio, es real, el riesgo de una guerra nuclear, que ha añadido en una entrevista en televisión que recogen las agencias. Rusia no quiere alimentar artificialmente. Lavrov ha comparado la situación actual con la crisis de los misiles de Cuba en la Guerra Fría, pero entonces, ha dicho, había reglas y un canal de comunicación, lo que en la actualidad, según él, no existe. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reúne mañana en Moscú con Putin para tratar de impulsar la paz en Ucrania. Y cerramos con un halago a España del gobierno de Estados Unidos. Considera a España un país líder en igualdad de género. Es lo que ha dicho la responsable de la Oficina de Asuntos Globales de Mujeres del Departamento de Estado en una reunión hoy con representantes del Ministerio de Igualdad. Ha destacado, por ejemplo, que Pedro Sánchez haya incorporado a más mujeres que hombres en la primera línea de su gobierno. Mañana el Real Madrid empieza a jugarse el pase a la final de la Champions contra el Manchester City. Manu Carreño, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aimar? Con la duda de, sobre todo, Casemiro. Veremos quién ocupa su puesto si no está el brasileño, además de Álava y Mendy, que también tienen algunas molestias. El miércoles jugará el Villarreal contra el Liverpool y acaba de terminar el partido de la jornada en segunda. Almería le ha ganado en el descuento 1-0 al Sporting, se pone segundo y saca del ascenso directo por ahora al Valladolid. Por ahora. Por ahora, eso es. Por ahora. Te escuchamos ahí media hasta ahora, Manu. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Mañana como hoy, buenas noches, ropa que nos abriga un poco durante la mañana, ambiente suave durante la tarde, con un aumento de nubes, pero en general todavía va a hacer sol y solo esperamos algunas lluvias débiles en Galicia desde buena mañana, en el resto de la península durante la tarde algunos chubascos aislados, todo esto a la espera de que a partir del miércoles vuelva la lluvia. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Hoy han comparecido ante el juez los comisionistas de Palasaca, los comisionistas que supuestamente estafaron al Ayuntamiento de Madrid a través de un contacto que les dio el primo del alcalde de Madrid, Alberto Luceño, Luis Medina, los dos hoy ante el juez. A la salida ha sucedido esto. Vaya talegada te has llevado, ¿no? Comparte un poquito aquí con los pobres, ¿no? Vaya talegada que te has llevado, comparte un poquito con los pobres, le gritaba un ciudadano. Bueno, va a tener que comparecer cada 15 días ambos. Les ha quitado el juez el pasaporte a los dos. Ellos insisten en que todo lo que hicieron fue legal. De hecho, Luceño ha dicho que esto fue una operación limpia. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches. Alberto Luceño no tiene conciencia alguna de haber obrado mal, como tampoco Medina. A preguntas del juez, para Luceño era una operación limpia y ni siquiera tenía que informar de su
comisión. Usted considera que no ha cometido ningún delito, o sea que usted ha hecho una operación absolutamente limpia con el Ayuntamiento de Madrid. Correcto. Yo creo que no he hecho ningún delito de cobrar mi retribución. Vale, no tenía por qué decirles en absoluto al Ayuntamiento de Madrid, en la comisión que da usted, para nada. Correcto. Comisiones de 6,1 millones de dólares y precio de materiales de los que Luceño culpa al enigmático CEO malayo Sanchinchón. ¿Usted cuando fija los precios, lo fija usted o la señora Collado? ¿Quién fija los precios? Los fija Sanchinchón. ¿Y la comisión suya también la fija Sanchinchón? La comisión fija mía la fija Sanchinchón. Sanchinchón, ¿no? ¿Y la de Medina también? La de Medina la comenta conmigo para que yo la fije con Sanchinchón y se lo digo a Luis Medina. Pero el juez aprieta a los comisionistas, les acusa de ocultar sus mordidas. O sea, usted lo ocultó a la comisión. No lo oculté, no se lo dijo, no se lo dije, es normal. No se lo dijo, es normal, para usted, será normal para usted, para usted. Se muestra irónico con que todo se tratará por teléfono. ¿Usted no fue a hablar con ella al ayuntamiento entonces nunca? No, nunca. Yo no. O sea, todo fue por teléfono. Todo por teléfono. Todo por teléfono. ¿Y el precio, el contrato y todo de los 3 contratos se hicieron por teléfono? Todo por teléfono. Todo por teléfono. Y por WhatsApp y por correos. WhatsApp y por teléfono. O sea, 11 millones de euros por teléfono y por WhatsApp. Sí. Estábamos confinados y no podíamos salir. Sí. Bueno, pero hombre, había excepciones, se podía... O con su carta de presentación ante el ayuntamiento. Dijo ser agente exclusivo de Leno, pero admite que no había hecho ni una sola operación. ¿Cuántas operaciones ha hecho usted antes de esta con Leno? ¿Antes de esas con Leno? Sí, ¿alguna operación que ha hecho usted con Leno antes de las mascarillas? Ninguna. Y es agente exclusivo de Leno, pero no ha hecho ninguna. También reprocha el millón ganado por Medina. ¿A usted le parece normal ganarse 1 millón de euros por tener un contacto, por una simple llamada telefónica? En nuestro, fue eso, ¿no? en nuestro sector es normal. O sea, que yo llamo por teléfono y si el contacto es bueno gano 1 millón de euros. La intención en nuestro sector a veces. ¿Y cuál es su sector? Porque no sé un sector. ¿De qué sector habla usted? Y nosotros hablamos de commodities, donde nosotros representamos a veces al gobierno chino en compras de commodities, por ejemplo, el 80% de la producción mundial de azúcar, de pollo. A Medina le afea que vaciara sus cuentas pese a la advertencia del fiscal o se sorprende sobre cómo llegó hasta el hermano del alcalde Almeida. ¿Le conoce usted a Carlos Martínez Almeida? De nada. Vale. Y no le pregunto a este señor, ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es? Sí, claro, y usted, que yo no conozco nada, me está llamando, ¿con quién podría? No le dijo al señor, María... pues llame usted al ayuntamiento, ¿por qué? El juez les ha retirado el pasaporte y prohibido salir de España. Tendrán que presentarse además cada 15 días ante el magistrado. ¿Qué les sugieren estos audios a los que ha tenido acceso a la cadena SER de la toma de declaración de ambos imputados hoy ante el juzgado? Lo primero, que el juez está bastante indignado. Creo que es bastante... Sí, enfadado se le ve. Creo que es bastante evidente que estamos ante dos sinvergüenzas, pero yo creo que no hay que desviar el foco. O sea, el problema no es que estos dos comisionistas no tengan escrúpulos y tengan una enorme desfachatez. El problema es que la condición de posibilidad de sus delitos se llama alcalde de Madrid, señor Martínez Almeida. Es Martínez Almeida el que tendría que asumir responsabilidades penales si las hubiere e inmediatamente responsabilidades políticas e irse a su casa. Margallo. A mí todo lo que hemos oído me parece obsceno, por la cuantía de la comisión, por las circunstancias en que se ha producido, se ha ganado esta comisión, la mayor pandemia que hemos conocido desde la mal llamada gripe española de 2018, y obsceno los conciudadanos. Respecto al papel del alcalde, vamos a ver qué dicen los jueces. Por ahora la Fiscalía Anticorrupción lleva 17 meses investigando y no se ha determinado nada. Y yo celebro que ahora también se estén investigando los llamados contratos y ayudas que Madrid ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y que la Fiscalía va a investigar, y que son 336 millones en que aparece el gota de algunas otras instituciones. Calvo. Te lo dije el otro día, José Manuel, y te lo repito. A mí me parece que la técnica del ventilador no es buena. Esos contratos se están investigando porque los ha denunciado Ayuso, enfadada por lo de su hermano, que por lo visto, si no ha hecho nada, debería de haber ido hoy a la comisión que había, que se han quedado esperando al hermano de Ayuso. De momento la investigación que hay sobre eso es ninguna, no hay ninguno de los datos de los que tenemos de estos contratos, así que tendremos que confiar en la justicia. A mí lo que me parece grave, de verdad, es que los ciudadanos estén pensando que hay gente en este país que incluso dicen que esto es legal, que estoy tranquilo porque esto está bien hecho, y que se llevaban el 80% de lo que se contrataba con dinero público, que esto, al margen de todos los calificativos, que nos falta diccionario, es que estén los ciudadanos pensando que eso ocurre y que eso, por lo visto, hay gente que dice que es legal y que esto es sano, incluso defendible
al margen del enfado que tenía el juez para interrogarles, ¿no? Porque claro, esto es que desmoraliza a cualquiera, al que no tenga trabajo, al que le cueste trabajo vivir. Es que es desesperante. Ha compartido esta tarde en el Congreso Óscar López, que es el director de gabinete del presidente del Gobierno, que entre sus funciones como director de gabinete tiene dirigir la estrategia de seguridad nacional. Esta comparecencia coincide con el escándalo Pegasus, que es el escándalo del supuesto espionaje a los móviles de 60 personas clave del mundo, sobre todo independentista catalán, pero también independentista vasco. Y a pesar de que el Gobierno ha anunciado una investigación interna del CNI y otra del Defensor del Pueblo para aclarar este espionaje, los partidos independentistas han criticado duramente al Gobierno a través del cargo que estaba allí compareciendo, que es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido el primer cara a cara de esta semana entre el Ejecutivo y los grupos independentistas. Míriam Nogueras, que es portavoz de Junts per Catalunya, ha vuelto a pedir dimisiones y habla de que estamos ante el Watergate español. Se nos ha espiado sin límite. Estamos delante del Watergate español, por mucho que Pedro Sánchez aún no haya abierto la boca. Comisión de investigación, depurar responsabilidades, o vamos a entender que ustedes son cómplices. En la misma línea, el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, que dice que el apoyo de su formación corre peligro. Les viene un meteorito y no están siendo conscientes. En este momento España es una democracia plena de miseria política y ustedes tienen la responsabilidad de limpiarlo. Por su parte, el jefe del gabinete ha dicho que el Gobierno no se esconde y, de hecho, ha sido el Gobierno, dice Óscar López, quien ha tomado la iniciativa de visitar Cataluña. Se puede creer que es insuficiente o no, se puede pedir más. Lo que no se puede decir es que el Gobierno se haya escondido porque no lo ha hecho, ni haya tomado la iniciativa porque la ha tomado. Mensaje también para la portavoz de Junts per Catalunya, para Nogueras. Le dice López que ojalá no sea posible la vuelta al año 2017 y que el Gobierno va a trabajar para evitar esa vuelta. De verdad que algunos no queremos volver a 2017 ni a 2019. Eso no fue bueno para nadie, ni para España ni para Cataluña. Por cierto, que López asegura que se va a colaborar con la justicia en todo aquello que le sea requerido y que no tendrá ningún problema en desclasificar todos los papeles del Centro Nacional de Inteligencia referido a ese espionaje realizado a independentistas catalanes y también a independentistas vascos. ¿Hace falta una mayor fiscalización de lo que hace o deja de hacer el CNI? Carmen Calvo. En este asunto, sin duda, de ningún tipo. Estamos en una democracia, yo desde luego no le voy a admitir a nadie, a Bildu tampoco, que haya una atacada de frente a la democracia española por este asunto, siendo este asunto grave porque se han intervenido teléfonos donde ha podido estar, como decía el otro día el presidente aragonés, presidente de la Generalitat, incluso sus propios mensajes y su propia vida personal. Es que esto es inadmisible. No solamente tiene que comparecer el CNI y explicar esto. Este es un programa que compra el Partido Popular y que en algún caso lo utilizó. Hay que ver si esto se ha producido con mandamiento judicial o no. Es evidente que hemos atravesado también tiempos donde han ocurrido cosas suficientemente importantes desde el punto de vista de la inteligencia en relación a todos los acontecimientos de Cataluña, lo cual no da pie sin mandamiento judicial para intervenir el teléfono de nadie, pero es evidente que esto hay que investigarlo y que hay que rendir cuenta. Pero para ello también sería muy bueno que no se vetaran mutuamente unos grupos parlamentarios con otros y que la Comisión de Secretos pudiera estar funcionando. Yo en esa comisión he comparecido. Es la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que lleva 3 años yo en esa comisión he comparecido como vicepresidenta del Gobierno. Porque el PP no quiere que formen parte de ella. Se vetan mutuamente. Y a mí esto me parece que quien hace este tipo de vetos y se pone líneas rojas uno entre otro y luego se rasgan las vestiduras con las cosas, pues tampoco es buena idea. Es buena idea que se sienten allí los grupos parlamentarios por proporcionalidad y como corresponda, porque los 350 escaños son legítimos, y es bueno que allí también el Gobierno, con la discreción que corresponde y con el secreto que tienes que mantener como diputado, pueda hablar también allí de las cosas que ocurren, porque para eso está previsto. Iglesias. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos 2 cosas. La primera, es inverosímil que haya autorización judicial para pinchar el teléfono a 60 personas. ¿Por qué es inverosímil? Porque no hay ley en la que apoyarse. Eso implicaría una resolución motivada de la sala correspondiente del Tribunal Supremo y no hay ley en la que apoyarse para pinchar el teléfono a 60 personas, entre las que hay dirigentes políticos, sus abogados y sus familiares.
con lo cual no hay mandato judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que se extralimite el Centro Nacional de Inteligencia y necesite ser más fiscalizado, es que han cometido un delito gravísimo que debería llevarles a la cárcel y a no vestir un uniforme del Estado jamás. No es un problema de fiscalización. Segunda evidencia. Si esto ha sido el CNI, hay dos posibilidades. Que lo supiera Margarita Robles o que no lo supiera. Si lo sabía, no le queda más remedio que irse. Y además arrastrando con ello al presidente, porque difícilmente tú puedes recuperar la credibilidad ante un socio al que estabas espiando de manera ilegal sabiendo que le espiabas. Pero es que podría haber algo todavía más preocupante, y es que agentes del CNI tuvieran pinchados los teléfonos de los independentistas sin que lo supiera la ministra de Defensa. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿para qué sirve la Comisión de Seguridad Nacional? Entonces, ¿para qué sirve la Comisión de Secretos Oficiales si hay agentes que actúan sin que lo sepa la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno? Entonces tenemos una situación todavía más peligrosa, porque querría decir que hay sectores del Estado que están actuando por su cuenta ante el desconocimiento del Gobierno. Creo que la situación de la ministra cada hora que pasa es menos sostenible. Margallo. Vamos a ver, primero, a quien hay que dar explicaciones es a la sociedad española, no solo a la Generalitat de Cataluña. Quien ha sido dañada es la democracia española por estas sospechas. Segundo, una cosa es la compra, Carmen, y otra cosa el uso que se haga de estos sistemas de espionaje. La compra se va a investigar, por cierto, en el Parlamento Europeo, es perfectamente legal y no necesita ninguna autorización. El problema está en el uso. Si esos sistemas de espionaje se utilizan para saber cuáles son las actuaciones de grupos terroristas, por ejemplo, grupos yihadistas, etcétera, y se hace con autorización judicial, estamos dentro de la ley. Si eso se hace para espiar adversarios políticos y sin autorización judicial, estamos completamente fuera de la ley y completamente fuera de las reglas democráticas. Aquí el problema es que el gobierno ahora lo único que le preocupa es que esto no entorpezca la aprobación de un decreto. Estamos igual que con el famoso decreto de la reforma laboral. El ministro Bolaños ha propuesto algunas cosas. Un control interno del CNI, interno, subrayo, sin supervisión externa. La intervención del Defensor del Pueblo. Tengo la mejor opinión de Gabilondo, pero dudo que el Defensor del Pueblo tenga los medios y los recursos para investigar esto. Me parece un poco pueril. Yo creo que donde se va a dilucidar esto es en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, la primera vez que se tuvo conocimiento de esto fue de un periodista húngaro y de una fiscal polaca. Hungría y Polonia son países que están siempre bajo sospecha, y que entremos nosotros en esta lista ahora, eso es muy malo. Ya el comité se ha constituido, ha tenido su primera reunión, tiene un plazo de 12 meses para dar un veredicto, y es más que probable que haya una comisión que venga a España. Esto es malísimo, es uno de los atentados más graves que se puede hacer en democracia, saltarse las reglas del juego y espiar a tus adversarios políticos, y yo coincido en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, con Pablo. Pensar que esto se le ha ocurrido a la ministra de Defensa al salir de la ducha me parece bastante imaginativo. Calvo. Brevísimamente. Yo he dejado claro que una cosa es comprar y he dicho lo utilizó el Partido Popular con autorización judicial hasta donde se sabe. Yo lo he dicho con mucha claridad, pero es que corren tiempos en los que hay que aclarar mucho las cosas, porque de ahí al totum revolutum de que esto lo ha comprado este gobierno con este fin exclusivo, etcétera, etcétera, hay solo 1 milímetro. No, es que yo tengo para mí misma que hay que aclarar mucho las cosas. Yo creo que lo importante es, por la vía que sea, que el CNI pueda dejar absolutamente claro si la utilización ha sido legal o no. Pero no te puedo admitir, José Manuel, que vosotros que montasteis la policía patriótica con recursos en el Ministerio del Interior, que está en un juzgado, vayáis a dar demasiadas sopas con ondas cuando tú dices al gobierno ahora solo le preocupa la convalidación del Real Decreto Ley de Respuesta. Hombre, no, un poquito más de elegancia. No, al gobierno le preocupará que esto se investigue, que esto se resuelva, evidentemente, porque esto no daña a toda la democracia
democracia, además de a toda la democracia, a todos los ciudadanos, le daña a los 60 y tantas personas catalanes independentistas que han sido invadidos en su derecho individual a la intimidad de sus comunicaciones. Tenemos que dejarlo aquí, punto y 25. No, que a mí me parece Soledad Gallego Díaz. Emmanuel Macron dijo que había que dar respuesta a la cólera de los franceses que se han mostrado descontentos votando a Marine Le Pen. Pero una respuesta así en abstracto no quiere decir nada. Más vale que se dé prisa en aclarar en qué está pensando, porque las elecciones legislativas se celebrarán enseguida y puede encontrarse con una mayoría parlamentaria radicalmente enfrentada con la presidencia de la República. El colmo de la humillación para Macron sería, desde luego, tener que recibir en el Elíseo, como primer ministro, a alguien designado por la propia Le Pen. No es probable, pero quien ha expresado su cólera votando más a Le Pen que a Macron está, en su mayor parte, según las encuestas a pie de urna, en la franja de edad de 25 a 34 años y de 50 a 64. Son obreros y empleados, llegan mal a fin de mes y un número no escaso de ellos, un 17%, votó en la primera ronda a Mélenchon, es decir, a una izquierda más radical. Es a ellos a quienes Macron debe ofrecer algo, pero es difícil creer que su propuesta les vaya a satisfacer. Más bien cabe esperar un otoño muy caliente con movilizaciones en la calle. Y las pueden protagonizar tanto Le Pen como Mélenchon. Punto y 25. Cerramos así esta noche de radio. Pablo Iglesias, Carmen Calvo, José Manuel García Margallo, gracias. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Hasta el lunes, gracias. Cerramos así esta noche del 25 de abril. Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Hasta mañana, señores. Descansen. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade. O povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.